Bien, para continuar con el tema de demostración de conjuntos, eh, vamos a ver demostraciones de ya propiamente de subconjuntos, es decir, cuando nos piden que probemos que un conjunto A es subconjunto de B. Para eso necesitamos la definición de subconjunto. A es subconjunto de B, sí, solo sí, para todo X. Si X está en A, entonces X es un elemento de B o X está en B. Vean que o noten que debemos probar una implicación. Así, para probar una implicación, recuerden, vamos a asumir que se cumple el antecedente y vamos a probar que se cumple el consecuente. Es decir, vamos a suponer o a asumir que X es un elemento en A y tenemos que probar que X es un elemento en B. Entonces vamos a tomar como hipótesis que X está en A y vamos a mostrar que X está en B. Entonces este esquemita para probar que eh, A es subconjunto de B, tenemos que probar que tomar un elemento en A, se escribe usualmente sea X en A, vamos a hacer inferencias y vamos a llegar a que X es un elemento de B. Y con eso quedaría completa la demostración de que A es subconjunto de B. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Tenemos que probar que la intersección entre el complemento de A y B es siempre subconjunto de la diferencia de B con la intersección de A y C. Entonces vamos a tomar como hipótesis un elemento en el complemento de A con B, perdón, el complemento de A intersección B, y debemos mostrar que es un elemento, tenemos que llegar a demostrar que ese elemento que tomamos en este conjunto también es un elemento de este otro conjunto. Entonces, vamos a decir sea X que pertenece a la intersección de A complemento con B, y vamos a empezar a sacar deducciones de eso. La primera deducción es aplicar la definición de intersección de conjuntos y decir que entonces si X está en esa intersección, se puede concluir que X está en el complemento de A y también el complemento de B. Posteriormente podemos deducir que si un elemento está en el complemento de un conjunto es porque está en el universo menos el conjunto A. Eso nos lo dice la definición de complemento. Un detalle importante es que habíamos hablado que las definiciones llevan un sí y solo sí, pero como lo que tenemos que probar es una implicación, entonces no vamos a necesitar estarnos devolviendo. Entonces, aunque sean definiciones, voy a escribir solo la implicación porque no es necesario estarse devolviendo en este caso porque estamos probando una implicación. Bien, ahora, ¿qué significa estar en la diferencia? Que X está en el universo y que X no está en A. ¿Ok? Y de aquí en adelante, vean ustedes, ya aplicamos las definiciones, no sabríamos qué más hacer con esto. Entonces, viene aquí una idea muy importante que quiero que aprendan y es que cuando uno desarrolla un poquito su hipótesis, ¿verdad? Pero puede llegar un momento en el que uno dice, bueno, ¿cómo formo esto? Lo que tengo que llegar. Entonces, uno desarrolla un poquito hacia arriba, es decir, toma la conclusión que desea, que es que X esté en la diferencia de B con la intersección de A y C. Entonces uno toma un X en ese, eh, toma, digamos, la conclusión que quiere, que es esto, y empieza a ver qué aspectos podrían permitirle a uno llegar aquí. Es decir, empieza a pensar como en el proceso que le permitiría concluir esto. ¿Okay? Entonces, haciendo un poco eso, si lográramos probar que X está en la diferencia de B con A intersección C, es porque de fijo X se podría probar que X es un elemento en B y X no es un elemento de la intersección de A con C. Eso es por la pura definición de diferencia. Ahora, si desarrollamos un poquito esto, para decir que X no pertenece a la intersección de A con C, es decir que no es cierto que X pertenece a intersección C. Este paso en realidad podría omitirse. Es simplemente que es este símbolo no pertenece, la negación de pertenecer. ¿Okay?
Pero para afirmar que que un elemento no pertenece, o en este caso que X pertenece a esa intersección, nosotros podríamos, por la definición de intersección, decir que es que no es cierto que X esté en A y X esté en C. Y también podemos ver que aquí se forma la estructura de Morgan y podríamos decir que para todo X en B, X está en A o X no está en C. Además, podríamos pensar acá en hacer ley distributiva y obtenemos esto. Entonces, ya hemos desarrollado bastante para arriba y tenemos que recordar que estábamos también con esta preposición así, acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para conectar esta parte de acá, que son las deducciones que he hecho, con esta parte de acá, que es lo que me permitiría llegar a lo que tenemos que mostrar? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que este X pertenece a U, no aparece más, y que como está en conjunciones, podríamos aplicar una simplificación y volarlo. ¿Okay? Quitar ese X pertenece a U porque no lo ocupamos, aquí no está. Y lo otro es, bueno, qué bonito, ya formamos esto y es lo mismo que esto, pero esto se le ha agregado este paréntesis, X pertenece a B y X no pertenece a C. Y vean que hay que agregarlo porque aquí ni de chiste nos va a aparecer un X pertenece a C porque ni siquiera estaba el conjunto C de este lado. Entonces, tenemos que agregar esto, pero vean que hay que agregar con una O. Y agregar con una O si podemos, porque la regla de diferencia, adición, me permite agregar. ¿Okay? Entonces, ahí es donde concluyo que para pasar de este paso a este necesito hacer adición. Y ya hemos encontrado la conexión entre esta línea de deducciones y la línea de deducciones que me permitirían llegar a la conclusión. ¿Okay? Entonces, esto es un trabajo previo antes de escribir la demostración. Desarrollo un poquito la hipótesis que tengo. Si puedo llegar directo a la conclusión, súper bien, pero si me quedo sin herramientas o sin saber qué paso sigue, tengo que ir y desarrollar un poquito la conclusión para que me dé ideas de cómo puedo yo realmente demostrar esa conclusión que deseo. Entonces ya escribimos así la demostración, nos damos nos damos un elemento en esta intersección, usamos la definición de intersección, la definición de complemento, la definición de diferencia, y luego los dos pasos que creo yo no se nos hubieran ocurrido si no hubiéramos hecho el proceso de volver, que es decir que X está en, perdón, hacer simplificación. Si no hubiéramos desarrollado hacia arriba, no se nos ocurre este paso. Y decir que teníamos que hacer una adición. Luego de acá para acá, vean que lo que se hizo fue ley distributiva, de acá para acá se aplicó de Morgan, de acá para acá se aplicó la definición de intersección. Luego, como esta proposición está negada, no es cierto que X pertenece a este conjunto, bueno, eso es la definición de no pertenecer, lo que es no pertenecer a algo. Y vean que esto es exactamente la definición de que X pertenece a la diferencia. Entonces ya hemos hecho una cadena de deducciones que nos permiten, por la definición de subconjunto, probar que esta intersección es subconjunto de esta diferencia. Ahora, usualmente cuando uno lee un libro, ve un video así, estas demostraciones vienen así, le presentan a uno este razonamiento. ¿Okay? Pero el proceso que hicimos en la diapositiva anterior es muy importante para poder hacer este procedimiento. O sea, nos muestran un producto final, pero realmente uno no hace estas deducciones así de manera lineal, de arriba hacia abajo todo, sino que es un juego de conectar la premisa de arriba con la de abajo y a veces tocará hacer lo que hicimos en el ejemplo, desarrollar un poquito la conclusión para poder ver cómo conecta eso con las deducciones que han hecho de las hipótesis. Otro ejemplo, demuestre que esta diferencia es un conjunto de esta unión. Entonces vamos a probar, vamos a darnos un elemento en el conjunto en esta diferencia
tenemos que probar que es un elemento de la unión. Entonces vamos a decir sea X en esta diferencia, vamos a empezar a hacer deducciones. Que X esté en esa diferencia significa que X es un elemento de A y que X no es un elemento de la unión de B con C, por la pura definición de diferencia. Que X no sea un elemento de B unión C quiere decir que no se cumple lo que es la unión, que X está en B o X está en C. Y aquí podemos ver que aplicando De Morgan, X no está en B y X no está en C. ¿Okay? Ahora bien, no sé si a ustedes se les ocurre, pero a mí no se me ocurre cómo pasar de esto a lo que yo quiero probar. Entonces voy a hacer el trabajo de anotar la conclusión que yo quiero y empezar a desarrollar un poquito, a ver qué herramientas me permitirían llegar a esa conclusión que yo quiero. Lo primero que veo es que si yo quisiera concluir esto, tendría que tener la definición, o sea, tendría que tener que X está en A menos B o X está en C para poder concluir esto. Pero para poder concluir que X está en A menos B, yo tendría que concluir que X está en A y X no está en B. Así, ahora sí, yo creo que ya desarrollamos lo máximo posible esto y lo máximo posible esto. Entonces, ahora sí, tenemos que ver cómo conectamos esto con esto, qué hay similar, qué hay diferente y cómo podría yo entonces pasar de esto de acá a esto de acá. Lo primero que tenemos que ver es que el X está en A y X no está en B. Esto está súper bien aquí, vean, X está en A y X no está en B. Pero aquí en lugar de tener un I, tenemos un O. Y en lugar de tener X no pertenece a C, tenemos X pertenece a C. Entonces, de alguna manera se nota que tenemos que quitar esto de acá y agregar con un O el X pertenece a C. Entonces, eso me da la idea, bueno, primero de asociatividad, porque vean que aquí está asociado. ¿Okay? Cuando yo haga asociatividad, ya voy a poder formar esta conjunción que hay acá. Y además tengo que quitar el X no pertenece a C y más bien agregar un X pertenece a C. Puedo quitar esto porque otra vez es una conjunción y está la regla de simplificación. Y luego para pasar de acá a acá simplemente haríamos adición. Entonces ya vimos cómo se conectan estas deducciones con estas. Las relaciones que notamos entre esta línea y esta son las que nos dan las luces para hacer el paso, estos pasos intermedios, que son realmente los más difíciles de cómo conectar o cómo desarrollar la demostración. Entonces, escribimos ahora sí la demostración. Nos damos un elemento en la diferencia, aplicamos la definición de diferencia, definición de unión, aplicamos De Morgan, asociatividad, simplificamos, hacemos adición, definición de diferencia nuevamente, definición de unión. ¿Okay? Entonces, este es el producto final, lo que nosotros tenemos que entregar, digamos, si me dicen demuestre tal cosa, ok, demuestro esto de esta manera, pero lo anterior es el cómo se hace. ¿Okay? Nuevamente, estos dos pasos de acá sería difícil que a uno se le ocurra si no hace los procesos de desarrollar la hipótesis y también de desarrollar la conclusión. Un tercer ejemplo dice muestre que la diferencia simétrica de A con B es siempre su conjunto de A unión B menos A intersección B. Entonces vamos a darnos un elemento, la hipótesis que vamos a tener un elemento acá y vamos a mostrar que ese elemento pertenece a este otro conjunto. Vamos entonces vamos a desarrollar la hipótesis que X pertenezca a la diferencia simétrica de A con B por la definición que nosotros tenemos de diferencia simétrica es que X pertenece a A menos B unión B menos A.
Ahora podemos aplicar la definición de unión y dice que X pertenece a menos B o X pertenece a B menos A por definición de unión. Luego, hay dos veces la diferencia, entonces podemos aplicar dos veces la misma definición que es diferencia. Esto nos dice que X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B y X no pertenece a A. De ahí en adelante no hay mucho más que hacer, o tal vez haya más cosas que hacer, pero sería mejor desarrollar la conclusión para que los pasos que hagamos de aquí en adelante tengan un objetivo más claro. Entonces, tomo la conclusión, que es que X pertenece a la diferencia de A unión B y A intersección C, y empiezo a aplicar las definiciones. ¿Qué es pertenecer a la diferencia? Que X está en A unión B y no está en la intersección. Ahora, la definición de intersección y de unión es que para unión es que X está en A o X está en B. Y para intersección es que no se cumple, porque vean que eso no pertenece a A o a B. Pero por De Morgan, esto quiere decir que X está en A o X está en B y X no está en A y X no está en B. Entonces, podemos realizar bien, aquí había un error, entonces ya lo corregí. Que X no pertenezca a la intersección quiere decir que no es cierto que X pertenece a A y X pertenece a B. Y aplicando De Morgan, esto es una O. X no pertenece a A o X no pertenece a B. Y ahora sí, indaguemos en la relación de esta expresión con esta. Vean que por aquí está el X pertenece a A, por aquí está el X pertenece a B, el X no pertenece a A y el X no pertenece a B. Y aquí la operación de la operación, la conectiva de aquí es una O, mientras que aquí es una I. Entonces, la ley que nos puede llevar de acá a acá es aplicar distributividad, leyes distributivas. Y entonces seguimos de este lado ya con la idea de aplicar leyes distributivas y llegar acá. Vamos a tomar este paréntesis como una sola proposición y la vamos a distribuir acá. Entonces tenemos que más bien estamos distribuyendo, tomando esto como una sola cosa y distribuyendo en este. Entonces tenemos que X está en A y X no está en B, o X está en B. Luego distribuimos todo este paréntesis con este acá. La conectiva es una I y X está en A o en B, o X no está en B. Y ahí lo que hicimos fueron las leyes distributivas. Nuevamente hacemos distributividad porque vean que todavía no hemos obtenido lo que queríamos. Entonces, aquí entonces vamos a distribuir esta expresión en este paréntesis. Entonces, X está en A o X está en B y X no está en B o X está en B. Y aquí hacemos lo mismo, distribuimos esta proposición, X no está en A, en este paréntesis. Entonces, X está en A o no está en A, y X no está en B o X no está en A. Entonces, vean que acá y acá ya tenemos los dos paréntesis que ocupamos. Ahora, ¿qué pasa con los dos que sobran? Vean qué formas más particulares. X está en B o X no está en B. X está en A o X no está en A. Con las equivalencias lógicas, ustedes se darán cuenta que estos son tautologías. X no está en B o X está en B, perdón. Esto es una tautología y esta también. Entonces, con la ayuda de la equivalencia número 7, vamos a decir que esta expresión es una tautología
y que esta expresión también es una tautología. ¿Okay? Y vean qué bonito, cuando uno tiene una conjunción con una tautología, recuerden las propiedades de equivalencia, P y tautología es lógicamente equivalente a P, así que nos podríamos quedar solamente con esto y lo mismo para acá. Entonces tenemos que X está en A o X está en B y que X no está en B o X no está en A. Esto por la equivalencia número 6. Y ya conectamos con lo de acá. Ya sabemos que de acá para acá lo que hay que aplicar luego es De Morgan, definición de intersección y definición de diferencia. Y eso completaría la demostración. Entonces aquí está la demostración ya completa. Claramente este paso, este y este no se nos hubieran ocurrido si no desarrollamos un poquito acá y un poquito para acá. Luego vienen las demostraciones donde no nos piden que demostremos que A es su conjunto de B, sino que son iguales. Entonces, para probar igualdad de conjuntos, hay dos estrategias. La primera nos la ofrece el teorema. Tenemos un teorema que dice que A es igual a B si solo si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. O mediante la definición, que quiere decir que A es igual a B si solo si para todo X. Si X es un elemento de A, si solo si X es un elemento de B. Estos dos elementos teóricos nos van a dar dos estructuras distintas para probar que un conjunto A es igual a un conjunto B. La opción número 1 para probar igualdad de conjuntos es probar que A es subconjunto de B, que ya aprendimos a probar un subconjunto, y probar que B es subconjunto de A. Si usted logra probar que A es subconjunto de B y también logra probar que B es subconjunto de A, por el teorema que está anunciado en nuestro texto, sabemos que eso es suficiente para concluir que A es igual a B. ¿Okay? Y vean que estas demostraciones son de las que ya hicimos en la presentación. La otra forma es darnos un X en A, conectar con bicondicionales, o sea que solo estaríamos aplicando definiciones y equivalencias, lo que nos permita conectar con bicondicionales, igualdades y demás, propiedades con igualdades, para concluir que X está en B. ¿Por qué? Porque así estaríamos probando que X está en A, sí, solo si X está en B. Y por la definición, esa es otra forma de probar que A es igual a B. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Dice que demuestra que estos dos conjuntos son iguales. Para probar que la primera forma, vamos a usar la primera estructura, es probar primero que A menos B menos C es subconjunto de A menos B unión C. ¿Okay? Y esta demostración ya conocemos la estructura porque es de subconjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darnos un elemento en A menos B menos C y probar, hay que probar que ese elemento está en A menos 20 B unión C. Desarrollamos un poquito la hipótesis. Si está en la diferencia de A menos B con C, es porque está en A menos B y no está en C por definición de diferencia. Si está en la diferencia de A menos B, es porque está en A y no está en B. ¿Okay? Ahora, bien, vamos a desarrollar un poquito la conclusión que queremos, que es que X esté en este conjunto, en A menos B unión C. Entonces aquí vamos desarrollando un poquito hacia arriba. X pertenece a A menos B unión C. Eso lo podemos desarrollar con la definición de diferencia y diremos que X está en A y X no está en B unión C. Ahora aplicamos la definición de unión y esto quiere decir que no es cierto que X esté en B o X esté en C. Con De Morgan, esto quiere decir que X está en A y X no está en B y X no está en C.
Entonces ya hemos desarrollado esto y podemos ver cómo relacionar esta línea de acá con esta de acá. Aquí se puede ver que lo que hace falta es simplemente aplicar asociatividad. Entonces con asociatividad ya quedaría esto demostrado. Ahora bien, lo que usamos para demostrar esta implicación es definición de diferencia, es una definición, así que aquí podría ir un sí, solo sí. La asociatividad es una equivalencia, podría ir un sí, solo sí ahí. De Morgan es una equivalencia, definición de unión es una unión, perdón, es una definición, entonces ahí también podría ir un bicondicional y definición de diferencia también. Entonces vean que todos los pasos que utilizamos nos permiten usar un sí, solo sí. Entonces, podríamos reemplazar todas esas implicaciones que escribimos por sí, solo sí, porque todas escribimos implicaciones porque estamos probando su conjunto, pero en realidad todas son doble implicación. Y como estamos conectando que X pertenece a A menos B menos C con doble implicación todo, hasta que X pertenece a A menos B unión C, en realidad es en cuenta que ya tenemos la segunda forma de probar, igualdad, porque tomamos un elemento en el conjunto de la izquierda, podemos unir con sí, solo sí, ya nos dimos cuenta que todas son bicondicionales, y llegamos a que X pertenece al conjunto de la derecha. Entonces, en realidad creímos que estábamos haciendo esta estructura, pero resulta que todos los pasos fueron bicondicionales, entonces realmente no hay que hacer más, llegamos a probarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces dice, no hay necesidad de probar el otro subconjunto que nos hacía falta, que A menos B unión C fuera subconjunto de esto. ¿Por qué? Porque como hemos logrado conectar todo mediante sí, solo sí, por la definición de igualdad de conjuntos, la prueba ya está completa. Ahora vamos a escribirla. Es la misma prueba que habíamos hecho, pero en lugar de usar implica, voy a usar sí, solo sí, porque todas las justificaciones me lo permiten. Y esta es la forma de probar igualdad de conjuntos mediante la definición. Entonces, con esta prueba concluimos que A menos B menos C es igual a A menos B unión C. ¿Sí? Otro ejercicio, probar que A intersección C con el complemento de C menos A es igual a A. Vamos a hacer, mediante dos pasos, probar que el conjunto de la izquierda es subconjunto del de la derecha y luego probar que el de la derecha es subconjunto del de la izquierda, de la igualdad me refiero. ¿Okay? Entonces, como vamos a probar subconjunto, nos vamos a dar un elemento acá. Esto quiere decir que X está en A y X no, y X está en este otro conjunto, eso es por la definición de intersección. Ahora, ¿qué quiere decir que X esté en el complemento de C menos A? Perdón, sí, justo. Ahí si se dieron cuenta yo iba a seguir desarrollando, pero eso no es necesario porque nosotros queremos concluir que X está en A y X está en A se obtiene de una simplificación. ¿Okay? No es necesario, vean, yo ahí podría haber seguido sacando deducciones de esto, ¿verdad? Nos faltaba desarrollar varias definiciones que hay acá, pero no fue necesario. ¿Por qué no fue necesario? Porque con una simple simplificación ya nosotros podíamos concluir que X está en A y cualquier cosa, podemos concluir simplemente que X está en A. Entonces vean qué cortita es la demostración de esta implicación. Ahora, esto habrá necesidad de hacer que A es subconjunto de A intersección C menos A complemento. Sí, porque aquí usamos simplificación y simplificación era una implicación, ¿se acuerdan? No era una equivalencia. Entonces, hacer esto, una simplificación,
no admite que ustedes coloquen, perdón, al ser una implicación no permite que ustedes coloquen el sí, solo sí. ¿Okay? Entonces necesitan colocar simplemente la implicación. Es decir, estamos obligados a también a probar que A es un conjunto de A intersección C menos A complemento. Entonces, para probar que X, para probar esto, vamos a darnos un X en A y vamos a, bien, para probar, tenemos que probar esta inclusión, ¿verdad? Que A está en A intersección C menos A, entonces nos damos un elemento en A. Y eso es todo lo que tenemos, un elemento en A. Entonces, sea X en A y ajá, y luego ¿qué? Vean que ni siquiera hay nada que desarrollar. Entonces, aquí es muy importante tomar lo que queremos concluir, que es que tomar lo que queremos concluir, que es que X es un elemento en la intersección y, y empezar a desarrollar hacia arriba, a ver en qué momento tenemos alguna idea de cómo conectar con esto. Entonces tenemos que X es un elemento en A y X es un elemento en el complemento de C menos A. Luego, por definición de complemento, entonces X está en la diferencia del universo con C menos A. Por la definición de diferencia, X es un elemento del universo y X no es un elemento de C menos A. Por la definición de diferencia nuevamente, quiere decir que X es un elemento del universo y X no es cierto que X pertenezca a C y no A. Ahora bien, por De Morgan, distribuyendo esta negación acá, quiere decir que X no está en C o X está en A. Ahora bien, por leyes de identidad, vean que X está en el universo es prácticamente una tautología, porque ya sabemos que está en A, sí, por ejemplo, sabemos que está en A, que no está en C o está en A, entonces saber que decir que X es un elemento del universo es es prácticamente una tautología. Entonces, y recuerden que una tautología y algo es esa misma expresión, entonces nos vamos a quedar simplemente con X en A y X no pertenece a C o X está en A. Vamos a quitar esto de acá. Si hay otros textos que no tienen esa definición de complemento, sino simplemente dicen, si X está en el complemento de C menos A, entonces porque X no está en C menos A y lo reducen de una vez, se ahorran esta parte del universo. Entonces, siempre que tengan X pertenece al universo, eso lo pueden quitar porque es una tautología prácticamente. Y es con una conjunción, ¿verdad? Entonces, tengo que X está en A y X no está en C o X está en A. Y les recuerdo las reglas de absorción que estudiamos en equivalencias lógicas. Teníamos que P y Q o P era lógicamente equivalente a P por reglas de absorción. Aquí se puede aplicar también. X está en A es equivalente a decir que X está en A y X no está en C o X está en A. Esto es por las reglas de absorción y nos permitiría pasar de acá a acá. Entonces, ya quedan completas las dos demostraciones. Tendríamos, ¿verdad?, que aplicar regla de absorción en este lado. Por acá probamos que si X está en A intersección complemento de C menos A, entonces está en A. Probaríamos el primer subconjunto. Y por acá probamos que si X está en A, entonces X está en este conjunto. Con la parte 1 y la parte 2 hemos probado la doble inclusión. Podemos concluir entonces que es que estos dos conjuntos son iguales. ¿Okay?
finalmente vamos a demostrar otra igualdad con conjuntos, pero la pregunta es cómo mostrar que un conjunto es igual al vacío. Si aplicamos la doble inclusión, deberíamos demostrar que A está en el vacío y además que el vacío está en A, si queremos usar la doble inclusión. Ahora, probar que el vacío está en A, ya lo hicimos. Ya probamos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. El problema estaría en probar que A es subconjunto del vacío de manera directa. ¿Por qué? Porque si probamos esto de manera directa, tendríamos que darnos un X en A y probar que no está en el vacío. Sin embargo, ¿cómo vamos a probar que, y probar que está en el vacío, perdón? ¿Cómo vamos a probar que hay un elemento en el vacío si el vacío no tiene elementos? Entonces, la inclusión vacío, el conjunto A, subconjunto vacío, no es posible probarla de manera directa, tomando elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una demostración por contradicción. Si lo que queremos probar es que A es vacío, la contradicción sería asumir que A no es vacío. Y asumir que A no es vacío es asumir que tiene al menos un elemento. Entonces, el esquema de demostraciones para cuando queremos mostrar que un conjunto es igual al vacío es, vamos a suponer por contradicción que el conjunto ese no está vacío, es decir, que existe un elemento de ese conjunto. Vamos a hacer deducciones hasta que lleguemos a una contradicción, hasta que lleguemos a alguna falacia. Y cuando lleguemos a la falacia, debe ser que asumir que el conjunto A tiene un elemento, nos llevó a una falacia. Ok, entonces el conjunto A no tiene elementos, es igual al vacío. Y eso justificaría esta estructura de demostración. Entonces, aquí hay un ejemplo que probemos que la intersección de A con B menos A es vacío. ¿Okay? Entonces, para probar que esto es vacío, según el esquema que acabamos de estudiar, lo vamos a hacer por contradicción. Suponga por contradicción que no es vacío, es decir, que hay un elemento en A intersección B menos A. Y vamos a desarrollar esto hasta que lleguemos a algo contradictorio. ¿Okay? Que X esté en esta intersección nos dice que hay un X en A y hay un X que está en A, que pertenece a A, y que pertenece a B menos A por la definición de intersección. Pero que pertenezca a B menos A es que hay un X que pertenece a B y no pertenece a A por definición de diferencia. Si hacemos asociatividad y conmutatividad, que me faltó aquí justificar, asociatividad y conmutatividad, podemos obtener acá X está en A y X no está en A. Y con eso ya nos damos cuenta que ahí algo anda mal. Están A y no están A, ¿qué es eso? Eso es una contradicción por las tablas de equivalencia, la equivalencia 7. Y una contradicción y cualquier cosa es una contradicción por las leyes de identidad. Entonces, asumimos que este conjunto tenía al menos un elemento, que existía un elemento, y eso nos lleva a una contradicción que podemos concluir que ese conjunto no tiene derecho a tener elementos, no tiene elementos, o sea que ese conjunto es el vacío. ¿Okay? Estos son los esquemas básicos para probar subconjunto e igualdades. Espero que les sea de provecho.